Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy o evangelio de este día martes. Saludo cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas que manejo, Facebook, WhatsApp, YouTube, manejo también televisión y mi app cdclaunion.com.co, que es a nivel nacional o internacional. Hoy vamos a reflexionar sobre algo muy bonito. Ay, mentira, bonito, terrible. Yo no hablo de cosas terribles, muchachos. Pero antes de empezar con esa reflexión del evangelio de hoy, tengo que decir algo que quiero decirlo todos los días. Lo primero es que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Hasta la última tilde y coma de la palabra se cumple. A ver. Bendito sea Dios, se cayó la llamada justo a tiempo. Ay, bendito. ¿Quién era ese tal Eusebio? Cinco. Cinco, cuatro, tres. Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy o evangelio. Hoy, como todos los días, voy a predicar, evangelizar sobre la palabra de Dios. Todo mundo o muchas personas lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque de cierta manera sentimos esa necesidad de hacerlo porque es una orden de Jesucristo. No todo mundo es capaz de hacerlo y no todo mundo sería capaz de hacerlo. Porque hay otros que no les nace hacerlo y porque no tienen de pronto ese don de hacerlo. Pero a mí me nace ese don. Me nace el don porque el Espíritu Santo a lo mejor me lo da y pienso yo que es así, de darme el don de predicar la palabra de Dios. Pero ojo, que un pastor protestante también podría decir que el Espíritu Santo le da el don de predicar la palabra de Dios. Luego, ¿cuál es la diferencia entre el pastor mentiroso y yo? O un protestante. ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros debemos analizar los espíritus. Y así está escrito en la Biblia. Debemos analizar los espíritus para ver si provienen de Dios. Y está escrito en la Biblia. ¿Y cómo se analiza esto? Es muy fácil, voy a decirlo así. Voy a decirle la diferencia entre un protestante y yo. Yo declaro
que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, porque así está escrito en la palabra de Dios en diferentes partes. Juan 20, 21, 23. El Señor manda a sus discípulos, les da el Espíritu Santo y los manda a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, los quedan retenidos. Yo hablo de lo que está escrito en la Biblia y de la doctrina de Jesucristo. Y usted va y le pregunta al protestante, y el protestante le va a decir, es mentiras. Nosotros no tenemos por qué confesarnos con un hombre que es un pecador igual que yo, y quizás hasta peor, hasta pedófilo será. Por lo tanto, no hay que obedecerle a Cristo. Analicen las dos respuestas, la mía y la del protestante, y cuál de los dos proviene de Dios. Y van a ver que la mía respuesta proviene de Dios, mientras que la respuesta del protestante no proviene de Dios, proviene del maligno, porque al maligno le conviene que usted no confiese sus pecados y que no le sean perdonados. Es de esa manera como usted analiza las Escrituras. Y otro consejo práctico que yo les doy, ayer me escribía a mi hija y me decías, papi, el nombre de Dios es Yahvé o es Jehová, ¿cuál es el nombre de Dios? Y entonces yo le dije, yo le tengo la respuesta, y ahí mismo busqué un video del padre Luis Toro que enseña apologética. El padre Luis Toro, ¿cuál es el nombre de Dios? Yahvé o Jehová. Y ahí mismo el padre Luis Toro apareció en mi YouTube, y ahí mismo lo mandé a mi hija, porque ya yo pienso que mi hija ya se estaba dejando influenciar de algún testigo de Jehová que dice que el nombre de Dios es Jehová. Es Jehová. Y entonces ante esas situaciones es muy difícil, y uno debe dejarse guiar por lo que está escrito en la Biblia, no porque un testigo de Jehová venga y le haya recibido una mentira de un pastor de ellos o un anciano de ellos que les mintió y ellos se la creyeron, entonces es la verdad. Debemos dejarnos guiar de lo que está escrito en la Biblia, y en la Biblia en ninguna parte, óigalo bien, en ninguna parte aparece el nombre de Jehová. En ninguna aparece que Dios se llama Jehová. En ninguna parte. ¿Dónde está corroborado esto? Muy fácil. Cuando Dios le dijo a Moisés allá en el monte, ve y diles que yo te mando al faraón, ve y diles al faraón que yo te mando. Y Moisés le dijo, ¿y qué digo? ¿Cómo digo? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Ahí debió haber dicho Dios, dile que yo soy Jehová, el Dios de Dios. No, Dios no reveló ningún nombre. Dios dijo, diles que te manda yo soy, el que soy. Él en ningún momento dijo, diles que te manda Jehová. No. Diles que te manda yo soy el que soy. Dios nunca revela su nombre. Por lo tanto, nosotros los católicos no revelamos el nombre de Dios para decir es Yahvé o es Jehová. Simplemente es Dios. Dios con nosotros. Jehová, Yahvé, no. El yo soy. Yo soy. Y así aparece en la Biblia. El yo soy. Bueno, amigos, vamos, si alguien desea interpelar lo que yo digo, muchachos, llámenme. A mí me encanta debatir, a mí me encanta eso. Que a alguna persona no le parece lo que yo digo, hágale, mijo, llámeme. Que a usted tiene teorías sobre Dios, hágale, mijo, llámeme. Que a usted quisiera compartir la Biblia conmigo, hágale, mijo, llámeme. Porque ya a mí no me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo, yo estoy viendo todos los videos del padre Luis Toro con su apologética y estoy escudriñando las Escrituras de una forma impresionante. Y es impresionante cómo la Iglesia Católica es la que funda a Cristo, la doctrina que Jesucristo le enseña a los apóstoles es la que la Iglesia Católica ha venido durante estos 2000 años enseñando. Impresionante. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Génesis 6, 5, 8, 7, 1, 5, 10. Es un resumen. Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Es un resumen.
Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es terrible este evangelio. Oiga, voy a hacer una comparación con todo el respeto del mundo. No me voy a poner en la posición de Dios, sino que me voy a poner en la posición de padre. Cuando un padre tiene un hijo y el niño crece y ese niño se vuelve un perverso en el mundo, cuando un niño comienza a meter drogas, a meter vicio, ya llega a la casa dispuesto a pegarle a la mamá y al papá y a robarse todo lo que ellos tienen, y a dejar siempre ante la sociedad una mala imagen de ese padre, de ese apellido que se le ha dado. El padre tiende a decir: qué desgracia para mi vida, cómo me avergüenza este hijo que he tenido, cómo quisiera que no hubiese nacido. Porque hasta esa situación llegamos a veces los padres, a renegar de nuestros propios hijos por su mala conducta y su mal proceder en el mundo. Pues Dios hace eso. Dios reniega del hombre. Dios durante los 7 días hizo todo perfecto. Creó el universo, creó la luz, creó los animales, creó la tierra, separó el mar de la tierra, creó las estrellas, el sol, la luna, y por último hizo al hombre a imagen y semejanza. Y al 7º día dijo Dios: todo lo he hecho bueno, todo. Y se entró a descansar en el 7º día. Pero hay un detalle terrible, que es que al hombre le dio libre albedrío para dominar la tierra, le dio libre albedrío, y por eso el hombre no obra de acuerdo a los mandatos de Dios, sino a su propia forma de pensar y de actuar, y se volvió malo. Ayer enseñábamos eso, que el hombre por naturaleza tiende a ser malo, malvado, perverso, y Dios se arrepiente de haber creado ese hombre. Pero aquí vamos a encontrar apologéticamente 2 detalles muy interesantes. Que encontró gracia en Noé. Vio en Noé a un hombre justo. Y eso lo vamos a encontrar en otros pasajes bíblicos. Cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham interviene también por esos hombres, por esas generaciones, por ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que escuchamos esas peticiones de Abraham. Pero venga, Señor, y si hay 50 justos, ¿los destruirías? Y el Señor dice: por amor a esos 50 no los destruyo. Y si hubieran 40, por amor a esos 40. Y si hubieran 30, por amor a esos 30 no los destruyo. Y si hubieran encontrado tan solo 10, Señor, 10. No los destruyo por amor a esos 10. Pero cuando fue Dios allá a Sodoma y a Gomorra, no encontró sino a uno y su familia,
en esa condición de justos. Y por eso le dijo a esa familia, salgan de Sodoma y Gomorra, porque este pueblo va a ser destruido. Esto mismo está sucediendo en este relato bíblico. Dios se arrepiente del hombre, pero haya gracia en uno, en Noé. Y por eso se van a salvar tan solo 8 personas. 8. Sem, Can y Jafet y sus esposas. Noé y su esposa. 8. Esos son los que se salvan del diluvio universal. De resto, toda la tierra va a ser derruida. Leamos brevemente ese texto nuevamente. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos reptiles. Pero Noé alcanzó el favor del Señor, y el Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. Y termina con una frase muy bacana. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Pero es esta frase: Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. ¿Cómo haya uno gracia en Dios? Esto que yo estoy diciendo no es para ustedes solamente, eso va también para mí, hombre, para que ustedes no se sientan como que solitos y sintiéndose condenados. No, eso también va para mí. Por eso dice acá que Noé hizo todo, obedeció en todo lo que el Señor le había mandado. Nosotros, ¿cómo hallamos gracia en Dios? Obedeciendo sus mandatos. Solo así podemos hallar gracia en Dios, obedeciendo sus mandatos. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Recordemos ay, Dios mío bendito, ¿será Samuel? No, Samuel no es el profeta que habla con Saúl. Es Natán. Me parece que es Natán, que le dice Natán, le dice Natán el profeta: ve y dile a Saúl que acabe con los naamitas. Se me escapan los nombres. Que ve y acabe con todos los naamitas, me parece que es. Queda entre paréntesis dice ese nombre. Y que destruya todo, y que destruya todo ese pueblo. Mujeres, niños, animales, a todo mundo destruya. Porque esas personas le hacían daño a Israel. Eran hombres y mujeres, era un pueblo perverso contra Israel. Y por eso, contra los hebreos. Por eso Dios manda a destruir ese pueblo a Saúl. Pero Saúl va y no mata a todos, pero se queda con los animales y le perdona la vida al rey de los naamitas, me parece que es naamitas, y le perdona la vida. Y luego viene Natán y le dice: ¿por qué no has obedecido al Señor? Y entonces Saúl, tratándose de justificar ante el profeta, le dice: no, yo sí he obedecido, he matado a todo mundo, mujeres, niños y todo. Y entonces, ¿por qué escucho? Le dice Natán, ¿por qué escucho el griterío de los animales allá atrás y escuché que le has perdonado la vida al rey? No, ellos también van a ser sacrificados. Yo los he traído porque quiero sacrificarlos para Dios, como una ofrenda para Dios. Y Natán sabe que eso es mentiras. Y por eso dice esta frase, que es la que está escrita aquí: a lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Es lo que más le agrada a Dios, la obediencia. Y por eso Jesucristo muere en la cruz, por obediente. Esto es una cosa impresionante que ustedes tienen que lograr entender. Que todo lo que está que es escrito en la Biblia se cumple, hasta la última tilde y coma de la palabra.
y que la obediencia es la única forma en la que uno halla gracia ante Dios. Y la obediencia consiste en que si Jesucristo ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, debemos ir a confesarnos con un sacerdote. Que si Jesucristo dice que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si no lo hacemos, no somos obedientes. Vamos a leer el Salmo. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime. Gloria, el Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Marcos 8, 14, 21. Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ay, este mensaje sí que me va a gustar. Bendito sea Dios. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? Tenéis el corazón embotado. Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Les respondieron, 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay varias cosas para analizar apologéticamente. Varias. Y todo lo que está escrito en la Biblia tiene un significado muy especial y una enseñanza muy especial. Por eso el Señor se asombra de que sus propios discípulos, a los que les ha venido enseñando todo lo que Él quiere enseñar, ellos todavía no logren entender. ¿Cómo así? Ustedes no logran entender lo que yo les digo. Y por eso vamos a encontrar frases como, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? Porque es que para Dios o para Jesús las cosas le eran muy fáciles de explicar y de entender, pero para nosotros es muy difícil de entender. Por eso hay otro pasaje bíblico donde dice, a ver qué es lo que dice, el otro pasaje bíblico dice que mientras estemos en este mundo, vamos a ver todo como un retrovisor. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a ver todo muy claro. Vamos a ver todo muy claro. Por lo tanto, eso es una frase que se aplica en lo que estamos viendo en el día de hoy. Para nosotros, los que vivimos en esta tierra, es muy difícil entender las cosas de Dios. Y también hay otra frase que dice, ay, ¿cómo es que esa frase, hombre? ¿Por qué se me va? Esa otra frase que dice, ay, bueno, se me fue, después se las digo porque ahí me queda rondando en la mente. Vamos a analizar entonces este texto que dice de esta manera. Al ver el Señor que la maldad, me retrocedí mucho, y no acabáis de entender. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, esta es la enseñanza. Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes.
Bueno, ¿qué es la levadura? La levadura es un producto que le echan al pan y crece. La levadura hace que todo crezca. Y por ello Dios utiliza la levadura para darnos a entender que el hombre está lleno de soberbia, de prepotencia, de orgullo, de vanidad, de frivolidad, de toda clase de pecados. Y eso tiene que ver con la primera lectura. El hombre es la levadura, el hombre lleva por dentro una levadura que lo vuelve soberbio y prepotente, cargado de maldad. Y por eso Dios hace esa comparación y les dice: ustedes, muchachos, nunca vayan a copiar la levadura de los fariseos, el orgullo, la soberbia, la prepotencia con que actúan los fariseos, y mucho menos la de Herodes, que se cree el rey de reyes, el sumo, el maximito. No se vayan a copiar de eso. Ojo, a guardar humildad en el mundo, a guardar prudencia en el mundo. No se dejen embotar de la levadura de los fariseos con su prepotencia y su soberbia, o la de Herodes, el rey que se cree mucha cosa. Eso es el mensaje que Dios le quiere dar a sus discípulos, pero ellos no logran entender eso. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Pues el Señor se refería a eso y a ellos les costaba trabajo entenderlo, hasta que Jesús entra y les dice: venga, muchachos, no logran entender esto. Entonces Él comienza a decirles otras cosas diferentes ya a este ejemplo, y por eso dice: venga, muchachos, yo no les dije a ustedes pues por qué se metieron con lo del pan. Yo acaso estoy hablando de panes, yo acaso estoy hablando de la levadura que le echan a los panes y todas esas cosas. No, ustedes no tienen que pensar en la bobada del pan, de qué voy a comer y qué voy a vestir. Mirad, los pájaros no tejen, no hilan, no cosechan, y Dios los protege. Mirad los lirios del campo, no tejen, no cosechan, no hilan, y ni el rey Salomón se vestía con una de ellas. Díganme ustedes, muchachos, ¿cuántos panes habían cuando yo multipliqué los panes para 5,000 hombres? No, pues 5. ¿Y cuántas cestas sobraron? No, 12. ¿Y cuántos peces habían? No, pues tantos. ¿Y cuántas cestas sobraron? 7. Y no logran entender. No logran entender, muchachos. Yo no estoy hablando de comida, yo no estoy hablando de eso. Dios siempre les va a proporcionar a ustedes lo que han de comer y lo que han de vestir. De eso yo no estoy hablando. Estoy hablando de la soberbia y la prepotencia que tienen los fariseos y los saduceos y el mismo Herodes, que ustedes se tienen que cuidar de eso. No se vayan a embotar volviéndose orgullosos y prepotentes y soberbios ante el mundo, sino que conserven la humildad. Ese es el mensaje que está escrito acá, y tiene que ver con algo que Dios, y esto voy a agregárselos pues porque ustedes no serían capaces de detectarlo, porque no está implícito en esto. Vean, se los voy a decir. Tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con lo que sucedió aquí con Noé. Tiene que ver con lo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra, y a quienes rescató Dios. En Noé rescató, en el arca de Noé rescató a Noé, en el diluvio rescató solamente a Noé y a su familia. En la guerra de Sodoma y Gomorra rescató solamente a, creo que llamaba Jacob, creo, o Jairo, no recuerdo. El caso es que rescató a esa familia y no más. Y en la muerte de Jesucristo va a rescatar solo a los que se quieran salvar, a los justos. Por eso la muerte de Cristo en la cruz tenemos que verla como el arca de Noé, porque eso representa. El arca de Noé representa la muerte de cruz en Cristo. Él muere en la cruz para salvar al mundo entero.
y para que el mundo se salve a través de él. Pero solo se salvan los justos, los que obedecen a Cristo, los que obedecen sus mandatos. Esos son los que se van a salvar. Así como Dios encontró a Noé justo, así Dios va a encontrar en el mundo a los justos y a eso los va a salvar. ¿Todo mundo? No. Los protestantes, no creo, no le obedecen. Así es que este sea un mensaje bastante explícito que les acabo de dar para que logren entender por qué está escrito este evangelio en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.